tema, perdón, antes una pequeña referencia, alguien decía que eso tiene que ver muchísimo con la informalidad de la minería del oro, pero tomamos 3 municipios que tienen una particularidad. El 65% de la producción de oro lo hace una empresa formalmente constituida, una de las empresas más grandes del país en producción de oro, y el comportamiento es básicamente el mismo. Las necesidades básicas satisfechas en esos 3 municipios es significativamente mayor, es decir, peores condiciones de cobertura de la población que el resto de municipios mineros del mismo departamento. Es decir, ya no comparado con el resto de municipios del departamento, sino aún en los municipios mineros en donde la producción es más informal, los niveles de miseria y de necesidades básicas son significativamente inferiores que en estos 3 municipios. Es decir, la pista que nos da esto es que hay necesidad imperiosa de estudiar a fondo cuáles son las causas. Aquí simplemente estamos dando una pequeña fotografía de un hecho, pero hay que indagar cuáles son las causas de que se prendan estas señales. ¿Por qué en donde se está desarrollando la actividad minera no se logra capitalizar esos ingresos de los entes territoriales en unas mejores condiciones de vida de la población, incrementando en muchos casos los niveles de vulnerabilidad? Y el segundo aspecto tiene que ver con las finanzas públicas. Básicamente es un ejercicio, una información de referencia al plan de desarrollo, por eso la regla fiscal y el énfasis en la locomotora minera ha puesto una expectativa muy fuerte en manejar el tema del déficit fiscal y le ha asignado a la locomotora minera y de hidrocarburos un papel determinante. ¿Y por qué? Simplemente miremos algunos ejemplos. El impuesto a la renta, el sector minero, incluida hidrocarburos, pues representa el 30%, es el líder en generación de impuesto a la renta, 5.5 billones de pesos en el último año declarado. El IVA no es tan importante, hay algunas explicaciones del comportamiento del manejo del IVA en el sector minero, el 8%, y obviamente regalías son casi 9 billones de pesos en el último año, y esas están concentradas fundamentalmente en el sector petrolero. Eso nos lleva a que el análisis fiscal y de regalías lo juntemos, minería e hidrocarburos, para mirar cómo se comporta este semáforo. Y ahí vemos, las regalías tienen una importancia muy importante, contrastando regalías con 5 minutos. Gracias, contrastándolo con el tema de IVA y de renta, representa casi la mitad de los ingresos fiscales del país. Pero tenemos 2 señales de alerta aquí muy importantes. Una deducción especial que se dio en los últimos años a la inversión que genera esa línea de abajo, es el impuesto realmente declarado en los 3 sectores y en el conjunto de, estamos a oro, carbón e hidrocarburos, y la pérdida que obtuvo el Estado por esa deducción especial de las inversiones, entre el 30 y 40% de las inversiones en cada año. Pero construimos otro indicador, y es: las cuentas nacionales sí nos permiten decir cuáles fueron las utilidades antes de deducción, las utilidades brutas del sector antes de la depreciación del capital. Y si calculáramos el impuesto sobre esa renta bruta antes de la depreciación del capital, nos da una diferencia sustancial con lo que están declarando de impuestos, básicamente una relación de 2-1, es decir, 2/3 partes del impuesto teórico antes de depreciación del capital estaría representado allí. ¿Por qué cómo se hace esa deducción? Fundamentalmente es un proceso que ahora vamos a tratar de mostrar algunas pistas de lo que hay que indagar, pero simplemente contrastándolo con las regalías las ponemos hacia arriba en verde, las diferencia en impuestos por deducciones en rojo, y vemos que representa un 165% las deducciones a través de una serie de mecanismos. No es que sea propiamente evasión, la evasión la vamos a ver simplemente en un caso. Básicamente hay una serie de pistas que hay que indagar con una particularidad. Todas ellas, con excepción de la primera, lo único bueno que tiene esa deducción especial, la segunda, la deducción especial de inversiones, es que es transparente, la puede ver uno en las estadísticas. El resto es terriblemente oculta
en los formularios de declaración de renta, en donde no hay posibilidad de construir estadísticas que me permitan identificar. Pero hay una serie de pistas de cómo se puede estar comportando eso, las pongo ahí simplemente para llamar la atención, en donde hay que buscar la norma que permite hacer esa reducción tan importante en el sistema fiscal. Y quiero llamar la atención finalmente sobre un tema en particular que sí es de urgente manejo por parte de las autoridades de todo tipo, que tiene que ver con el manejo del oro. Es una rápida revisión, cómo se comportan las exportaciones de oro en relación con la producción registrada por regalías. Y sistemáticamente las exportaciones son mayores que la producción registrada por regalías. ¿Qué quiere decir? Hay un 10% de la producción, en algunos años llegó a ser el 27% de las exportaciones mayores que la producción. Se dice que eso es por reciclaje de oro ya producido, pero eso da en los últimos 10 años 34 toneladas de oro que fueron exportadas y no aparecen registradas como regalías, a pesar de que la partida central de esas exportaciones es de oro en bruto, es decir, no es oro reciclado. Y son dos instituciones que manejan esa información. Es inexplicable que haya esa discordancia entre la información del Ministerio de Hacienda y Comercio Exterior y el Ministerio de Minas, en esa discrepancia en información claramente centralizada y que tiene que tener una como condición para que se genere la otra, es decir, la certificación del pago de regalías como requisito para poder hacer la exportación. Eso da una serie de preguntas de qué es lo que está pasando ahí, cuál es el tipo de manejo, que no es un manejo exclusivamente en las regiones productoras, sino que tiene un filtro que no se está operando en las instituciones nacionales de Hacienda, Comercio Exterior y Minas, Ingeominas en particular, el antiguo Ingeominas. 3 conclusiones generales. En primer lugar, hay pistas de que la minería no está capitalizándose para disminuir la inseguridad y la pobreza, sino que en muchos casos coincide con incrementos de estos dos problemas centrales que pretende abordar el plan de desarrollo y que obviamente contribuyen a la disminución de la vulnerabilidad. En relación con las finanzas, se plantean una serie de preguntas, pero tal vez la única respuesta clara que uno puede hacer es que hay una ausencia de transparencia en la información fiscal colombiana, que impide abordar esos análisis con mayor detalle. Aparecen los bombillos de alerta, pero no aparece la información de detalle que le permita a uno profundizar un poco más en eso. Y finalmente, existe, digamos, una primera pregunta, es si realmente las entidades de planificación, de control, de vigilancia y las mismas autoridades nacionales están cumpliendo sus funciones para verificar que esos entes territoriales puedan aprovechar la locomotora minera en función del desarrollo del país, por supuesto, pero en este caso particular de abordar el tema de la adaptación al cambio climático. Estas 3 preguntas están formuladas en la síntesis que ustedes tienen en sus manos, entonces no las leo, quedan para abierto el debate para cerrar en los 2 minutos. Gracias. Muchas gracias.